pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto de saludarles una vez más y espero de que esta semana haya sido una semana de muchas bendiciones. Aquí en esta área del este de los Estados Unidos estamos entrando prácticamente ya a las primeras horas del Día del Señor. Así que aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar a la presentación de este mensaje de hoy, como siempre lo hago, voy a arrodillarme para que así juntos, tanto ustedes como yo, pidamos la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, nuevamente estamos aquí delante de su presencia, dándole las gracias por el don de la vida, por haberme dado la oportunidad, Señor, de poder salir al aire a través de esta programación. Gracias por esta semana de labores. Gracias porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido. Y hoy, día viernes, día de preparación
para su santo día de reposo. Estamos nuevamente agradecidos porque nos da la oportunidad de estudiar juntos su palabra a través de este programa. Pido una bendición, Señor, sobre su palabra, para que esta palabra pueda dar fruto para vida eterna, que pueda traspasar fronteras, que pueda, Señor, usted llevarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A través de estos medios que tenemos en este tiempo en que nos ha tocado vivir, las redes sociales, el internet, oramos, Señor, para que estos mensajes puedan llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, pido una bendición por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, para que este mensaje también sea de gran bendición para ellos o ellas. Y también oramos por las personas que han de ver esta programación en otra oportunidad. Pedimos su bendición, que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. En esta hora se lo pedimos todo y le damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, quiero recordarles, siempre se lo recuerdo cada viernes, y no es para repetirlo una y otra vez, simplemente lo hago porque puede ser que usted nos esté sintonizando por primera vez en este programa de hoy. No se olvide de entrar a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide de suscribirse a este canal, presionando la palabra allí, suscribirse. Y al suscribirse, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que esta señal o este programa esté saliendo en vivo, o nuestros programas desde nuestra iglesia local estén saliendo en vivo, o cada vez que se suba un tema nuevo a esta plataforma, usted recibirá una notificación. Pero no se olvide, tiene que activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un me gusta. Le pedimos por favor que nos ayude con solamente presionar allí el dedito en sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, para que, si usted cree que este programa está siendo de mucha bendición para sus vidas, dele un me gusta, porque de esa manera ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y otras almas que vivan tal vez en otros estados de esta gran nación de Norteamérica o de otros países de Latinoamérica o el mundo, pues ustedes nos ayudan para que estas personas también de esa manera puedan conocer estos mensajes. Tal vez hay cientos de miles de personas que no saben de la existencia de este programa, que sale en vivo todos los viernes, aquí en esta área este de los Estados Unidos a las 8 de la noche. Pero ustedes nos pueden ayudar, por eso les pedimos su colaboración. Trabajemos unidos para que podamos sembrar esta semilla. No se olvide compartir esta plataforma, El Heraldo del Tercer Ángel, con sus familiares, compañeros de trabajo, amistades o inclusive hermanos o hermanas de la iglesia donde usted se congrega. Y no se olvide también de compartir este programa y los otros programas que hemos presentado en el pasado, para que así otras personas puedan beneficiarse con estos mensajes que Dios tiene para este tiempo del fin. Hoy vamos a comenzar una serie nueva, muy interesante. Ya hemos terminado la serie anterior, pues que la titulamos El Evangelio Eterno en la Creación. Ahí está ya la carpeta preparada en el encasillado o bajo el encasillado. Allí, cuando usted abre el canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, ahí va a haber varios encasillados. Usted presiona el encasillado o la pestaña que dice listas o playlist, y ahí encontrará ya prácticamente más de 60 carpetas con diferentes series que hemos presentado o que hemos estudiado juntos en épocas anteriores. Y ahí ya tenemos esa carpeta preparada, El Evangelio Eterno en la Creación. Así que yo les exhorto, si usted tal vez está sintonizando este programa en estos momentos por primera o segunda vez, que tome el tiempo para ver esa serie muy interesante, muy importante, y otras series más que hemos estudiado en épocas anteriores. Pero hoy vamos a comenzar una serie nueva, y pues ahí está en vuestras pantallas el título de la serie, Parábolas de vida eterna. Vamos a hablar de algunas parábolas que Cristo narró cuando estuvo en esta tierra.
Así que esta serie es muy importante. Espero de que sea de mucha bendición. Vamos a preparar ya una carpeta también bajo ese título que ustedes ven ahí en pantalla, Parábolas de vida eterna. Es el título de la serie. Entonces, la parábola que vamos a hablar en esta hora, ustedes la ven allí en vuestras pantallas, la parábola del buen pastor. Es una parábola muy hermosa que Cristo narró y pues vamos a ver qué lecciones podemos ir aprendiendo de cada una de estas parábolas. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de estos programas. Isaías capítulo 40 y el versículo 11 nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Sabemos que ese pastor es nada menos y nada más que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo estas palabras: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué maravillosas palabras. Estos son términos simbólicos, por supuesto. El buen pastor es Cristo y las ovejas somos cada uno de nosotros, representados en la Biblia por las ovejas, aquellos que por supuesto en el tiempo del fin estarán siguiendo a este pastor, y eso significa que están obedeciendo la voz del pastor, obedeciendo los principios de su palabra, y son comparados o van a ser comparados con las ovejas. La palabra hebrea para pastor de Isaías 40:11, que lo acabamos de leer, es Raá, y Raá significa pastor, maestro, alimentar. O sea que el pastor alimenta a las ovejas, les da alimento espiritual. Cuidar, apacentar un rebaño, alimento o sustentar. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 7462, página 125. Interesante definición de la palabra pastor y contenida en Isaías 40, versículo 11. Y esta es la misma palabra, por supuesto, que aparece en el Antiguo Testamento cada vez que se menciona la palabra pastor. El poder de las parábolas de Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de esto, porque tal vez ustedes se preguntarán: ¿y qué significa la palabra parábolas? Las parábolas de Jesús en la Biblia son relatos breves y alegóricos. La palabra alegórico yo lo agrego ahí entre corchetes. No se olvide de este detalle, que lo que ustedes vean en los textos o en las notas que yo voy poniendo entre corchetes, yo lo agrego a los textos o a las notas para así entender mejor lo que estamos estudiando. Repito, las parábolas de Jesús en la Biblia son relatos breves y alegóricos, o sea, relato que representa o significa una cosa, que contienen enseñanzas profundas y significativas. Estas historias han sido transmitidas a lo largo de los siglos y siguen resonando en nuestros corazones debido a su impacto y sabiduría. En esta serie, queridos hermanos y hermanas, exploraremos las parábolas de Jesús, entendiendo su origen, su significado y cómo estas lecciones siguen siendo relevantes en la actualidad. O sea, siguen siendo de gran importancia para nosotros. No han pasado de moda, en otras palabras. La importancia de las parábolas. Las parábolas fueron un componente esencial de la enseñanza de Jesús, destinadas a transmitir verdades espirituales de manera accesible y memorable. A través de estas historias, Jesús tocaba el corazón de sus seguidores y los desafiaba a reflexionar sobre su fe y conducta. El propósito de las parábolas. Jesús utilizaba las parábolas para revelar verdades espirituales a aquellos que tenían oídos para escuchar, o sea, oídos atentos para entender y poner en práctica las palabras de Jesús, por supuesto.
Estas historias servían como un medio de instrucción y desafiaban a la audiencia a contemplar su relación con Dios, su prójimo y su salvación. Las parábolas son relatos sencillos que ilustran lecciones espirituales. Son alegorías, en otras palabras, como metáforas, a través de elementos cotidianos como semillas, monedas y pastores. Jesús transmitía verdades eternas a través de las parábolas, por supuesto. Entre las parábolas más destacadas que narró Jesús se destacan el buen samaritano, el hijo pródigo y el sembrador, entre otras. Cada una de estas narraciones contiene una lección única y poderosa. Elena G. White escribió lo siguiente, vamos a leer esta importante declaración. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros, de acuerdo a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne, de acuerdo a 1 Timoteo 3:16. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por supuesto, Jesús dijo estas palabras. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo, le dijo a los discípulos cuando estaban siendo azotados por esa tormenta en el mar, cuando estaban en la embarcación. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Hermosa declaración. Esta declaración la podemos leer en el libro El deseado de todas las gentes, página 16, capítulo 1 de este extraordinario libro. Los pastores de la nación judía en los días de Cristo no estaban apacentando, o sea, alimentando, eso es lo que quiere decir apacentar, alimentando a las ovejas. Vamos a hacer un cuadro histórico acerca de los pastores o líderes religiosos de la nación judía en los días de Cristo. El verdadero pastor es aquel que siempre trae alimento a la iglesia. El pueblo judío en los tiempos de Jesús estaba careciendo de ese alimento espiritual que tanto anhelaba. Los líderes de la nación habían quitado el alimento, o sea, el pan, y solo le estaban dando migajas al pueblo, tristemente. ¿Qué dice el libro de Marcos? Leamos juntos, por favor, Marcos capítulo 7, versículo 25 y hasta el 28. No se olviden de traer siempre a estos programas sus libretas, sus cuadernos, sus notas de apuntes, para que así vayan anotando cada uno de esos textos y ustedes los pueden en su tiempo libre repasar en sus respectivas Biblias. Repito, Marcos capítulo 7, versículos 25 hasta el 28. Leamos por favor estos textos. Dice Marcos 7, 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea de Jesús, oyó hablar de Jesús, vino y se postró a sus pies. Versículo 26, ¿de qué nacionalidad era esta mujer? Dice el versículo 26, la mujer era griega y serofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, esta mujer era griega y también era una mujer pagana. Era de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no rechazaba
a ninguna persona que venía a él en procura de ayuda. Versículo 27 de Marcos 7, ¿qué nos dice? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Oigan bien, Jesús quiso probar la fe de esta mujer y lo llevó a los términos espirituales que estamos hablando en esta hora, al pan, al alimento espiritual, en fin, y dijo, deja primero que se sacien los hijos. Los hijos se refería al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel, al pueblo que Dios le prometió que de esa descendencia iba a venir el Mesías. Porque no está bien tomar el pan, oigan bien, está hablando del pan, de los hijos y echarlo a los perrillos. Voy a hacer una pausa, vamos a dejar esos textos ahí en pantalla. Jesús le está hablando en un lenguaje bastante fuerte porque quiso probar la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque los judíos en los días de Cristo consideraban a todos aquellos que no eran del pueblo de la nación de Israel como paganos, como perros y como personas no gratas. Por eso ellos odiaban a los romanos, odiaban a los gentiles, odiaban a los samaritanos, a los griegos, en fin, a todas estas personas, y los habían marginado completamente. Y según ellos, los judíos, especialmente los líderes de la nación judía, creían que estas personas no tenían derecho a la vida eterna. Entonces Jesús usó prácticamente el mismo lenguaje que usaban los líderes de la nación judía y que usaban también los discípulos, porque los discípulos de Cristo en principio tenían ese prejuicio en contra también de los gentiles. Y esto duró mucho tiempo, inclusive duró después de que Cristo subió al cielo. Pero finalmente los discípulos lograron entender que de esos dos pueblos, Dios a través de su muerte, la muerte de Cristo, hizo un solo pueblo. Entonces Jesús le dice a la mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, ¿qué le respondió esta mujer? Jesús quiso probar la fe de esta mujer, una mujer que no era del pueblo de Dios. El versículo 28, esta mujer le respondió a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En otras palabras, ella reconoció y le dijo a Jesús, sí, yo sé que yo soy una mujer pagana, que yo soy considerado como un perro para el pueblo de Israel, pero aún así me conformaría con las migajas o con una pequeña bendición que caiga del pan de la mesa de los hijos. Cuando Jesús oyó estas palabras, dijo, grande es tu fe, sea hecho como tú lo has pedido. Y la hija de esta mujer, pues, se sanó, fue liberada de ese demonio, queridos hermanos. Si usted sigue leyendo el relato bíblico de Marcos capítulo 7, y usted puede seguir leyendo ese relato. Lucas capítulo 16, versículos 20 y 21 nos dice, Lucas 16, 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Jesús narró esta parábola también, que si Dios nos da la vida, por supuesto, y nos concede el don de la vida, estaremos hablando más adelante durante esta serie, la parábola del rico y Lázaro, que ha sido una de las parábolas más torcidas y más mal interpretadas por el mundo cristiano hoy. Repito, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, o sea, un hombre enfermo. También los líderes de la nación judía habían marginado a todos los que eran enfermos, mancos, cojos, ciegos, mudos, leprosos. Todas esas personas eran vistas por los líderes, esas personas eran vistas por los líderes de la nación judía como la escoria de la nación judía y habían sido marginados completamente. Versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, ahí podemos darnos cuenta, el rico en esta parábola representa a los líderes de la nación judía. Entonces, ¿qué le estaban dando de comer los líderes de la nación judía al pueblo? Solo migajas, harina que caían de la mesa. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta parábola es extraordinaria. Ojalá que el Señor me permita, junto con ustedes, poder estudiar esta parábola del rico y Lázaro. Así que Cristo le hizo un llamado a los líderes de la nación judía en esta parábola, diciéndole, ustedes han descuidado lo más importante, han descuidado a todos aquellos que están en necesidad, a los mancos, a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los
mudos, a los ciegos, a los sordos, a los leprosos, en fin, a todos los enfermos en general, los han marginado, los han visto como una lacra, los han visto prácticamente como la escoria de la sociedad judía, y lo único que ustedes le están dando a comer al pueblo en general son migajas. El pan que Dios les dio, que es la verdad del evangelio, ustedes lo han escondido para ustedes mismos. ¿Estará sucediendo esto en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Qué ustedes creen? En estas dos historias que acabamos de citar, la de la mujer sirofenicia y la del mendigo Lázaro, son un cuadro perfecto que nos enseña acerca de la falta de alimento espiritual por el que estaba pasando la nación judía en los días de Jesús. Cristo vino del cielo a traer el verdadero pan espiritual. Este verdadero pan lo encontramos ¿dónde? En su palabra. No dependas del pastor de tu iglesia solamente, querido hermano y hermana que me escuchas. Por favor, tienes que comer de este pan todos los días, que es la palabra de Dios. Tú mismo o tú misma. Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero alimento. Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. ¿Qué nos dice la Escritura? Juan 6:32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vamos a ver cuál era ese verdadero pan del cielo. Sabemos que los líderes de la nación judía, ¿qué le estaban dando de comer o qué tipo de alimento le estaban dando a la iglesia judía en esos tiempos? Migajas solamente. ¿Qué dice el versículo 33 de Juan capítulo 6? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿cuál es el verdadero pan? El verdadero pan es el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo, querido hermano y hermana que me escucha? Por supuesto, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Versículo 34 de Juan 6. Le dijeron, mire lo que le dijeron los judíos, porque los judíos nunca entendían el lenguaje de Jesús. Señor, danos siempre de este pan. Versículo 35. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, ¿quién era el pan, el verdadero pan, el verdadero alimento que los líderes de la nación judía no le estaban dando al pueblo o a la iglesia judía en ese entonces? El verdadero pan es Cristo Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo tú y yo vamos a Jesús en este tiempo del fin? ¿Cómo nos encontramos con Jesús? A través, por supuesto, de su palabra. No a ir a determinada iglesia y arrodillarnos delante de una imagen de Jesús. No, es yendo a Jesús a través de su palabra. Cada vez que tú y yo abrimos esta bendita palabra y oramos antes de estudiarla, nosotros nos estamos alimentando de ese verdadero pan. Pero muchos hoy, como en los días de Jesús, se conforman solamente con las migajas que caen desde los púlpitos de sus iglesias cada sábado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de estos púlpitos no se predica un escrito está o una así dice Jehová, sino que se predican solamente dichos de los hombres, cuentos, anécdotas, historias o chistes para hacer reír a la congregación. Esas son las migajas que están cayendo hoy en este tiempo del fin en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano y del pueblo profeso de Dios de detrás de sus respectivos púlpitos. Pero Jesús le dijo a la nación judía y nos dice a nosotros hoy: yo soy el pan verdadero. Si usted come de este pan, usted se va a nutrir espiritualmente, usted va a crecer espiritualmente. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. No se conforme con las migajas que usted se come cada sábado cuando va a su iglesia respectivamente, si es que en su iglesia solo se predican migajas. Si usted va a una congregación donde se predica este pan fresco cada sábado, dele gracias a Dios. Hermanos y hermanas, porque no muchas iglesias están predicando estas verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Sigamos, por favor. Juan capítulo 6 y leemos los versículos 48 hasta el 51.
Juan 6:48 nos dice, Jesús lo repite una vez más, yo soy el pan de vida. Jesús repetía esta frase, yo soy, una y otra vez. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el pan de vida. Versículo 49, Jesús le dice a los judíos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Por supuesto, los judíos no entendieron este lenguaje de Jesús. Aquí Cristo está hablando en términos espirituales, no en términos físicos, de que usted no iba a morir nunca. Por supuesto, ustedes y yo vamos a morir si Cristo no ha venido a esta tierra por segunda vez antes, porque vamos a morir por causa del pecado. Pero Cristo estaba hablando de la muerte eterna. Entonces, para que tú y yo no muramos eternamente un día, tenemos que comer de este pan. Este pan se llama Cristo Jesús y es el pan de vida. ¿Y cómo comemos de este pan? Por supuesto, ya lo dije, a través del estudio diario de su palabra. Y número 2, dejar que Cristo forme parte de tu vida y de mi vida. Dejar que Cristo sea mi Salvador y tu Salvador personal. O de lo contrario, nunca tendremos ese don de la vida eterna un día, cuando ya todo esto haya terminado. Volvamos a Juan capítulo 6, por favor. Leeremos ahora el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es que es mi carne, o sea, mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿cuál era el pan que Cristo estaba hablando allí? Por supuesto, los judíos se quedaron con la boca abierta cuando Jesús les dijo, es mi carne la que yo les voy a dar para que ustedes coman. Ellos creían que estaba hablando de comer carne humana. Por supuesto, comer la carne del Hijo del Hombre, beber su sangre, es aceptar la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es dejar que Cristo ahora forme parte de tu vida y mi vida, y Él sea el centro de tu vida y de mi vida. Juan 6, 55 y 56, ¿qué nos dice? Juan 6, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por supuesto, dice la Biblia que en la sangre está la vida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que es maravilloso, hermano. ¿No te gustaría de que Cristo fuera el Señor y Salvador de tu vida de hoy en adelante? ¿No te gustaría que Cristo morase en tu corazón? Querido hermano y hermana que me escuchas, déjalo entrar en esta hora. No sigas posponiendo tu salvación. Jesús, siempre terminamos con el llamado de Apocalipsis 3:20. Jesús toca la puerta de tu corazón a través de estos mensajes cada semana. Pero va a llegar un día en que Jesús va a decir, bueno, yo ya no voy a seguir tocando más esta puerta porque ya llevo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sé, tocando esta puerta y no quiere esta persona, este individuo, este hombre o esta mujer, este joven o esta señorita, no me quieren dejar entrar a sus vidas. Entonces yo me voy a retirar porque yo soy un caballero, porque no puedo obligar a nadie a que abra la puerta de su corazón y voy a tocar otra puerta. Ojalá, hermanos, que eso no suceda en tu vida o en mi vida, porque el día que Jesús se aparte de tu puerta o de mi puerta, si este fuera el caso, posiblemente ya esa era la única oportunidad de salvación y de vida eterna. No dejemos a Jesús afuera de nuestras vidas. ¿Qué vemos allí en esa imagen? Pan mohoso. El pan mohoso es cuando usted ve que ya esos microorganismos comienzan a ponerse el pan verde. Moho, eso es lo que le llaman moho, o sea, ese pan ya no sirve, hay que tirarlo. Es peligroso comerse un pan así, porque puede causar un germen o una infección en el estómago. La nación judía en los días de Cristo se estaba muriendo de hambre espiritual por falta del pan que satisface el alma. Hoy, en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano, se da un pan mohoso, así como vemos ahí en esta imagen, tristemente. Los miembros están hambrientos por el pan de la verdad para este tiempo, mientras que en la mayoría de las iglesias del profeso pueblo de Dios, solo se presentan detrás de sus respectivos púlpitos mensajes de paz y seguridad, historias, cuentos, anécdotas o chistes. Está ocurriendo eso en la iglesia a la cual tú asistes, querido hermano
y hermana que me escuchas en esta hora, si eso ocurre en tu iglesia, lo que tú estás comiendo allí cada sábado es pan mohoso. Es un pan que no nutre y que no va a traer bendición para tu vida. Los pastores de la nación judía en los días de Cristo estaban dispersando a las ovejas. Jeremías 23:1, el profeta Jeremías escribió estas palabras: ay de los pastores que destruyen y dispersan. Yo resalto esa palabra dispersan, viene del verbo dispersar. Dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Dice quién? ¿Jeremías? No, dice Jehová. Ay, hermanos, hay un ay para los pastores de este tiempo del fin. Si hay algún pastor que me está escuchando en esta hora, algún ministro, si está dando pan mohoso a su iglesia, el Señor lo va a llevar a cuenta en el día del juicio. ¿Qué significa la palabra dispersar? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com. ¿Por qué? Porque dice que los pastores destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dijo Jehová. Entonces el verbo dispersar quiere decir separar y diseminar lo que estaba o solía estar unido. O sea, lo que están trayendo a través de esos mensajes falsos, o ese pan mohoso que le está dando a la iglesia, o le están dando a la iglesia, lo que está causando es una separación. Están destruyendo la unión espiritual que debe existir en la iglesia, porque ya hay miembros de iglesia que no están viviendo de acuerdo a los principios de la voluntad expresa en la palabra de Dios. Hay mundanalidad en la iglesia. El mundo se ha infiltrado en la iglesia. En vez de la iglesia convertir al mundo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. ¿Qué más significa esa palabra dispersar? De acuerdo al diccionario: esparcir, desparramar, extender, propagar o descentralizar. De acuerdo a este diccionario, repito, de la Real Academia Española.com. Mateo 9:36, palabras de Jesús, por eso yo lo agrego allí entre corchetes. Y al ver a las multitudes, o sea Jesús, tuvo compasión de ellas. Fíjense bien la condición espiritual de la nación judía o de la iglesia judía en los días de Cristo. ¿Cómo estaban? Porque estaban desamparadas y dispersas. Ahí están. Uno iba a la derecha y el otro a la izquierda. No había una unión en la iglesia. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era la triste condición de la iglesia que decía ser el pueblo de Dios en los días de Jesús, o sea, la iglesia judía. ¿Cómo las vio Jesús? ¿Las vio unidas a esas ovejas? No, las vio dispersas, desparramadas o desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por supuesto, esos pastores de la nación judía eran hombres infieles que no le estaban dando alimento o que no estaban alimentando a las ovejas con el pan espiritual, no estaban apacentando a las ovejas. ¿Qué quiere decir la palabra dispersa? ¿Por qué? Porque dice que estaban desamparadas y dispersas. Así vio Jesús a la iglesia judía en los días cuando Él estuvo en esta tierra. La palabra dispersa quiere decir separada, desbaratada, diseminada o desparramada. ¿Qué le parece a ustedes esa definición de esa palabra dispersa? De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, página 402. Qué triste condición de esta iglesia judía en los días de Cristo. Es una iglesia que estaba completamente desbaratada, o sea, ya no sabía ni en lo que creía, queridos hermanos y hermanas. ¿Estará sucediendo esto hoy dentro de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin? Hay miembros de iglesia que no conocen el mensaje que esta iglesia, Dios le dio a esta iglesia remanente, tristemente, y son bautizados en las iglesias y pasan 5, 10, 15, 20 años y no saben ni por qué son adventistas del séptimo día. No lo saben porque nunca han aprendido lo que significa ser adventista del séptimo día. Nunca saben por qué creen en lo que se les enseñó, tristemente. Por eso necesitamos comer de este pan, porque si los pastores no están dando este pan, sino que están dando migajas o están dando un pan mohoso,
tenemos que ir al verdadero pan, que es Cristo Jesús, ¿a través de qué? De su palabra. Esa era la condición en la que se encontraba la nación judía en los tiempos de Cristo. Los líderes de la nación judía no estaban alimentando al pueblo como con el maná del cielo. El pueblo estaba caminando sin rumbo, como un barco a la deriva en alta mar. ¿Cómo era la enseñanza de los escribas? La palabra escriba quiere decir doctor e intérprete de la ley. O sea, eran los teólogos eruditos en los días de Cristo, en otras palabras. Ya no se les tenía que llamar pastor, sino que había que llamarlos ahora doctor. ¿Estará ocurriendo eso hoy dentro del pueblo profeso de Dios? Entonces, ¿cómo era la enseñanza de los escribas en los días de Cristo? Vamos a leer esta declaración de Elena G. de White y leamos juntos con detenimiento esta importante declaración, por favor. Dice, la enseñanza de los escribas y ancianos, ¿cómo era? Era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, oigan bien, hermanos, por eso yo resalto esas palabras o esas frases claves. Para ellos, o sea, para los escribas, que eran los teólogos eruditos en los días de Cristo de la nación judía, intérpretes de la ley, o sea, del Torá, de los rollos proféticos, o sea, de las escrituras. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. Ay, hermanos, cuántos ministros yo veo que se paran detrás de los púlpitos en sus respectivas iglesias y predican 1 hora, 45 minutos, hora y media, y no leen ni un solo texto de la Biblia o no abren la Biblia para leerla. Permanece cerrada todo el sermón. Por eso dice que para ellos la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus propias ideas y tradiciones. Qué triste, hermanos, qué triste condición de esa iglesia judía en los tiempos de Cristo. Por eso, cuando los judíos oyeron de labios de Jesús, yo soy el pan que ha descendido del cielo, yo soy el pan de vida, ellos le dijeron, danos siempre este pan, estamos hambrientos, porque vamos a la iglesia cada sábado y lo único que nos dan los pastores cada sábado en nuestra sinagoga son migajas. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Entraban vacíos cada sábado a la iglesia y salían más vacíos de lo que habían entrado. El deseado de toda la gente es página 218, capítulo 26. Ahí usted encontrará esa declaración. Jesús conoce a sus ovejas. Juan 10:14, Jesús dijo estas palabras: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué lindas palabras. ¿Cómo conocer a Jesús? Mirando un cuadro de Jesús en alguna librería cristiana o en alguna estampita tal vez, o en un libro que tengamos en la casa, un libro religioso. No, hermanos, para nosotros conocer a Jesús tenemos que conocerlo a través del estudio de su palabra. Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. ¿Quién es el divino pastor? Jesús, por supuesto. Jesús nos conoce individualmente. ¿Oyeron bien esta declaración? Jesús te conoce a ti, querido hermano y hermana que me escuchas, individualmente. Y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Jesús se conmueve por tus flaquezas y mis flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en donde vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Qué hermosa declaración. El deseado de todas las gentes, el mismo hermoso libro, página 445, capítulo 52. Dice allí, lo resalté en amarillo: conoce la casa en donde vivimos y el nombre de cada ocupante.
Confía en ese buen pastor que es Cristo Jesús, porque Él conoce todas tus debilidades, todas tus tristezas, todas tus ansiedades, todas tus depresiones, todas tus enfermedades, todas tus pruebas, todas tus luchas. Él las conoce. Por eso tenemos que ampararnos a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Apocalipsis 2:19, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice Jesús? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a dejar unos segundos a este texto maravilloso allí en pantalla. Hermano y hermana que me escucha en esta hora, por favor, cuando tú hagas algo para el Señor, no te preocupes, no esperes alabanza, ni esperes la palmadita en la espalda del pastor de la iglesia o de cualquier hombre o de cualquier mujer, o no esperes ningún reconocimiento. Yo hice tal cosa y el pastor ni siquiera me dio las gracias. Yo estoy haciendo toda esta obra en la iglesia y nadie se me acerca a decirme qué buena obra tú estás haciendo. No te preocupes por eso, hermano y hermana que me escuchas. Sigue haciendo la obra que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque el buen pastor, que es Cristo Jesús, te dice a ti en esta hora, en Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor por mí y por la obra del Señor. Conozco tu fe y tu servicio. No te preocupes, no esperes que nadie te dé la palmadita en la espalda y que te diga qué buen trabajo tú estás haciendo. Es bueno que a veces reconozca la persona y que nos den palabras de aliento. Sigue adelante, estás haciendo un buen trabajo. Eso no es malo ni es pecado. Pero recuerda que la recompensa, un día tú y yo la vamos a recibir de parte de ¿quién? Del gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ningún ser humano en esta tierra nos va a dar esa recompensa final. Solamente Cristo Jesús. Así que Jesús sabe y conoce tus obras, conoce tu amor por la causa de Dios, conoce tu amor por Jesús, por su palabra, conoce tu fe en Él, tu confianza en Él y tu servicio en la obra del Señor. Sigue hacia adelante, querido hermano y hermana. No importa lo poco o lo mucho que tú hagas para Cristo en la obra del Señor. Si lo haces con fe y con amor, Jesús te recompensará. Jesús, el verdadero pastor, iba a venir. ¿A qué? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Palabras de Jesús, por supuesto. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios, qué hermosas palabras. Ese ladrón es Satanás. ¿Y qué es lo que desea Satanás para tu vida y para mi vida? ¿Qué es lo único que él desea? Viene solamente para matar y destruir. Satanás no quiere nada bueno para tu vida, querido hermano y hermana que me escucha. Por eso Jesús te hace un llamado. Ven a mí, sé parte de mi vida y yo seré parte de tu vida. Porque el ladrón, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, solamente quiere destruir tu vida y finalmente llevarte a la muerte eterna. Pero yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola, o sea Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena, ¿qué? Semilla. Por eso yo lo subrayo, esa palabra, la resalto y la subrayo. Buena semilla en su campo. Yo agrego ahí entre corchetes, ese hombre era Cristo, que había venido a este mundo a sembrar la semilla de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con ese pan o con esa verdad que Dios le había dado al pueblo de Israel? ¿Qué habían hecho los líderes con ese pan? Ese pan ya estaba mohoso, ya no era alimento para el pueblo y lo único que le daban al pueblo eran migajas. Por eso vino ese gran pastor, Jesús, y vino a sembrar buena semilla en el campo, a sembrar la semilla de la verdad del Evangelio. Lucas 8:11, ¿qué representa esa semilla? Esta es, pues, la parábola. Estas son palabras de Jesús, por supuesto. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué seguir conformándonos con migajas cada sábado? Si es que eso fuera el caso en la iglesia a la cual usted asiste. Tenemos que empezar a alimentarnos de este verdadero pan
que es la palabra de Dios. El mundo está decidiendo lo que está sembrando. ¿Sabían ustedes eso? Gálatas 6, 7 y 8. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará, o sea, cosechará. ¿Qué vino a sembrar Jesús a esta tierra? Vino a sembrar la buena semilla. ¿Y qué representa esa buena semilla? Lo acabamos de leer, la palabra de Dios. Entonces el hombre que está sembrando, ¿qué estás sembrando tú, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Y qué estoy sembrando yo? Versículo 8 de Gálatas 6, ¿qué nos dice? Porque el que siembra para su carne, oigan bien, o sea, para las cosas de este mundo, de la carne segará ¿qué? O sea, cosechará. ¿Qué va a cosechar? ¿Va a cosechar algo bueno? No, dice que cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, esa palabra Espíritu está en mayúscula, o sea, el que practica las obras del Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Qué maravillosas palabras. Cristo vino a sembrar la semilla de la verdad. ¿Y qué encontramos en la palabra de Dios? Tu palabra es ¿qué? La verdad. Es vida eterna para el que lo recibe. Entonces hoy Dios te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué estás sembrando tú en tu vida? Jesús es la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 1, versículo 7 y versículo 9 nos dice, Juan 10:1, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Interesante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Entonces, ¿quién es esa puerta? Versículo 7 de Juan 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿cuál es la puerta por la que ustedes y yo tenemos que entrar? Dígame por favor, ¿la puerta de la iglesia donde nos congregamos cada semana? No, esa puerta es Cristo Jesús, que es el arca de salvación, Jesús. Versículo 9, yo soy la puerta, lo repite por segunda vez en el versículo 9. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Así que la puerta de salvación no son las puertas de tu iglesia. La puerta de salvación es Cristo Jesús. Y el que entrare por esa puerta será salvo, lo dice el versículo 9 de Juan capítulo 10. Leamos esta declaración, por favor. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. Entonces, ¿quién es la puerta del redil? ¿Quién es la puerta de salvación? Es Cristo Jesús. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta, oigan bien, la única, no hay dos, no hay tres puertas. La única puerta es ¿quién? Es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, ¿son qué? Son ladrones y robadores. El libro, esta declaración se encuentra en el libro, una vez más, El deseado de todas las gentes, página 443, capítulo 52. Pero ¿qué vemos allí? Las puertas santas de Roma. Esto es un atropello contra el evangelio de salvación que enseñó o que vino a enseñar Cristo Jesús, y con el tema que estamos estudiando en esta hora. El obispo de Roma abriendo unas supuestas puertas santas allí en la Basílica de San Pedro. Hoy muchas personas quieren llegar a Cristo por otros medios. Unos quieren llegar a Cristo por medio de la Virgen María.
Otros quieren llegar a Cristo a través del Papa, por medio de indulgencias o pasando por una supuesta puerta santa, como lo vemos allí, un engaño de la Iglesia de Roma. Está engañando al mundo entero. ¿Por qué? Porque según Roma, cuando esto tomó lugar en el jubileo pasado, todos los que pasaban por esas puertas, supuestamente puertas santas, obtenían el perdón de sus pecados. O sea, una indulgencia para obtener el perdón de sus pecados. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Jesús dijo, todo el que no entrare por esta puerta, por la puerta del redil de las ovejas, es un ¿qué? Es un ladrón, es un salteador. ¿Qué más sigue diciendo esta nota? Otros quieren llegar a Cristo a través del sacerdote de sus parroquias. Otros pretenden llegar a Cristo a través de cierta denominación religiosa o tal vez uniéndose a determinada iglesia o religión. Mateo 23:13, ¿qué nos dice? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué dijimos que eran los escribas? Los intérpretes de la ley. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que es lo único que se puede abrir y cerrar. ¿No es acaso una puerta? Entonces, ¿qué estaban haciendo los pastores de la iglesia judía en los días de Cristo? Estaban cerrando la única puerta de salvación, que era Cristo. ¿Qué más sigue diciendo Mateo 23:13? Pues ni entráis vosotros, porque no querían aceptar a Cristo como su Salvador, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, estaban impidiendo que aquellos que querían escuchar palabras de vida eterna siguieran a Jesús. Mateo 7:13, ¿qué nos dijo Jesús también en este texto? Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta estrecha? Ya lo vimos, la puerta del redil de las ovejas, que es Cristo Jesús. Jesús nos dice, entren por esta puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que un día van a entrar, o la mayoría van a entrar por esa puerta ancha? La mayoría de los seres humanos de esta tierra, tristemente, porque se niegan a aceptar las condiciones que están en la palabra de Dios, puestas no por la iglesia a la cual yo asisto, sino por Cristo mismo. Por eso Jesús dijo, entrad por esta puerta estrecha. Cristo Jesús es la puerta de salvación. Juan 10, capítulo 10, versículos 9 y 27. Leamos juntos, por favor. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 27 de Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Por supuesto, a través de su palabra. Así es que oímos nosotros la voz de Jesús, del buen pastor. Y yo las conozco y me siguen. La mayoría del mundo está siguiendo ¿qué? Los dictados de Roma papal, tristemente, y no están siguiendo la voz de Cristo Jesús, porque Roma papal está abriendo otras puertas para que todo el mundo entre por ellas, y supuestamente, de acuerdo a los dogmas y a la falsa enseñanza de Roma papal, le está diciendo al mundo, el que entre por estas puertas santas o estas supuestas puertas santas, entrarán por ellas y serán perdonados de todos sus pecados. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? La palabra de Dios en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 2:18, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque por medio de Él, o sea Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Qué maravillosas palabras. O sea, entonces, ¿cuál es la puerta para que tú y yo entremos un día hasta el mismo trono de Dios, el Padre? No es la Virgen María, querido hermano y hermana que me escuchas. No es el pastor de tu iglesia ni la iglesia a la cual tú asistes. La puerta se llama Cristo Jesús. Es el arca de salvación. Lucas capítulo 13. Versículo 24 al 27, ¿qué nos dice? Lucas 13, 24, palabras de Jesús, por supuesto. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Lo repite Jesús una y otra vez. Tenemos que esforzarnos y entrar por esa puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. ¿Por qué no van a poder entrar? ¿Porque Dios no quiere que entren? No, porque no van a poder entrar, porque no van a llenar las condiciones que están explícitas en la palabra de Dios. Por eso no van a querer entrar o no van a poder entrar por esa puerta angosta, porque no están dispuestos a obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios. Versículo 25 de Lucas 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, esto va a tomar un cumplimiento en el tiempo del fin, queridos hermanos y hermanas, cuando se cierre la puerta de la gracia o de la misericordia. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Qué triste va a ser ese día cuando todas estas personas que no quisieron nunca entrar por esa puerta angosta, ya en el tiempo del fin, cuando esa puerta finalmente el padre de familia se haya levantado y haya cerrado esa puerta, ya no habrá más oportunidad de salvación. Por eso Jesús les va a decir en ese tiempo, no sé de dónde sois. Sigamos leyendo Lucas capítulo 13, por favor. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Estuve 40 o 50 años en la iglesia, Señor. Y en nuestras plazas enseñaste. Versículo 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El estar en una iglesia no es garantía para nosotros obtener la salvación. Y no estoy diciendo con esto que usted deje de congregarse en la iglesia a la cual usted asiste, siempre y cuando allí se enseñe la verdad. No se den migajas y no se dé pan mohoso. Es importante congregarnos, porque así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Pero muchas personas se congregan en sus respectivas iglesias, pero no quieren vivir la vida que Cristo enseñó o dispuso en su palabra. Quieren seguir viviendo doble vida, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15. Jesús dijo estas palabras en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, o sea, el que es un pastor a sueldo nada más, de quien no son propias las ovejas, no le importa la vida espiritual de las ovejas, solamente se preocupa que le paguen un sueldo, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo en esta parábola representa a Satanás. Satanás está arrebatando a muchas personas en las iglesias y las está arrastrando al pecado y a la mundanalidad o al mundo. ¿Por qué? Porque no fueron alimentadas espiritualmente por estos pastores, y estos pastores les van a dar una cuenta bien grande a Dios, porque son solamente pastores asalariados. No le importa la vida espiritual de sus ovejas, por eso solamente les dan cada sábado o cada vez que hay un culto en sus iglesias, solo las alimentan con migajas. Versículo 13, estamos leyendo Juan capítulo 10. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Estos pastores no le importa la vida espiritual de sus ovejas, por eso no crecen, y por eso hay tanta mundanalidad en muchas iglesias del pueblo profeso de Dios hoy en este tiempo. Versículo 14, Jesús repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15 termina diciéndonos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús a través de su palabra. ¿Qué llamado le hace el buen pastor a todos aquellos que están cansados de los afanes de este mundo? ¿Qué llamado nos hace este gran pastor de las ovejas que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Leamos este maravilloso texto, por favor. Mateo 11, 28 al 30, Jesús dijo estas palabras. Mateo 11, 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Estás cansado de vivir una vida de pecado, de mundanalidad, pretendiendo ser cristiano o cristiana? Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Qué hermosa invitación te hace Jesús a ti y a mí en esta hora. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te daré descanso a tu vida y a tu alma. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte. Para nosotros poder entrar por la puerta estrecha, tenemos que estar dispuestos a ser fieles a Dios. No podemos pretender estar caminando por el camino angosto y sirviendo al mundo a la misma vez. Y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados, o sea, bendecidos, los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cristo le dará la bienvenida un día a todos aquellos que entraron por la puerta estrecha, por la puerta del redil de las ovejas, que es Cristo Jesús. O sea, al entrar por esa puerta, involucra estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, expresa en su palabra, guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Estarán vestidos, como vemos allí en esa imagen, de ropas blancas, porque así lo ve Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Esa gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo estaban vestidos con ropas blancas y de pie frente al trono de Dios. Esas ropas blancas, ¿qué representa, queridos hermanos y hermanas? La justicia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Cristo Jesús, morando en aquellos que lo dejaron entrar en sus vidas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Importante que nosotros tomemos eso en consideración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dejarás entrar a Jesús a tu vida? Quizás hoy sea la última vez que Jesús toca la puerta de tu corazón, querido hermano y hermana que me escuchas. No lo dejemos más esperando allá afuera, porque un día Jesús no seguirá tocando o no tocará más esa puerta. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio de hoy, Señor. Gracias porque Jesús vino a esta tierra y abrió el camino para que nosotros tengamos un día acceso hasta el mismo trono de Dios. Ese camino estrecho, esa puerta estrecha. Jesús es la puerta del redil de las ovejas. Jesús es el arca de salvación. Ayúdenos, Padre Celestial, a que podamos abrir nuestro corazón en esta hora y podamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchos hoy no quieren que Cristo sea el Rey y Señor de sus vidas porque aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Padre Señor, toca el corazón de estas almas que todavía no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y hermanas, gracias una vez más por haber sintonizado esta programación. Espero de que este programa de hoy haya sido de mucha bendición. Si Dios me da el don de la vida, por supuesto. Vamos a continuar esta serie el próximo viernes a la misma hora. 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues seguiremos estudiando esta nueva serie, Parábolas de Vida Eterna. Recuerden, si este mensaje de hoy fue una bendición para su vida, no se olvide darle un me gusta a este video y le pedimos por favor de comparta este mensaje que usted escuchó en el día de hoy con cualquier persona que usted conoce, cualquier familiar, cualquier compañero de trabajo, con cualquier persona, hermano o hermana de la iglesia donde usted se congrega. Solamente tocando el botón que dice compartir y así usted le puede enviar este mensaje a esa persona, no importa que viva en otro estado de esta nación
o en cualquier otro país de Latinoamérica o el mundo, para que esa persona se pueda beneficiar también espiritualmente y este mensaje pueda cumplir el mandato de Jesús y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pedimos su ayuda y su colaboración para que este ministerio pueda seguir creciendo y otras almas se puedan beneficiar. Antes de despedirme, quiero extenderles una invitación para mañana sábado. Recuerden, mañana sábado nos estaremos congregando en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted vive en el estado de la Florida, si usted está cerca de la ciudad de Tampa, por así decirlo, y desearía congregarse con nosotros en nuestra iglesia, allí en esa dirección que está en vuestras pantallas, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana cada sábado. Tenemos un hermoso servicio de adoración. Así que les invitamos para que se congregue con nosotros. Allí usted escuchará pan fresco cada sábado, palabra de Dios para alimento de nuestras vidas. Le hago un llamado a los hermanos y hermanas miembros de esta congregación, de mi iglesia, a que lleguemos temprano cada sábado para que ese maná que comienza a caer a las 9 de la mañana podamos comerlo y alimentarnos espiritualmente de ese maná para que pueda nutrirnos y podamos darle gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama desde el cielo sobre cada uno de nosotros. Estaremos transmitiendo en vivo nuevamente mañana a partir de las 11 de la mañana o un poco después de las 11. Estén pendientes a la señal. Recuerden, el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Y cuando ustedes vean la notificación en vivo, ahí usted podrá sintonizar nuestra programación. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.